Vamos a tejer esta prenda empezando por la parte superior, tejiendo los granny, con eso formamos el canesú y después iremos tejiendo todo en circular, derechito hacia abajo, sin ninguna costura. El suéter tiene 48 centímetros de ancho y desde el hombro hasta abajo mide 56 centímetros de altura. Mangas tienen entre 15 a 16 centímetros de ancho. Vamos a ver cuánto es el peso total de la prenda. Pesa en total 257 gramos. Para tejer nuestro granny vamos a empezar haciendo un nudo corredizo en la aguja y luego vamos a montar 4 cadenas. Una vez que tenemos las 4 cadenitas vamos a buscar la primera y vamos a cerrar formando un anillo con un punto deslizado. Una vez que estamos acá, vamos a levantar 3 cadenas que va a equivaler al primer punto alto y ahora voy a tomar lazada y vamos a trabajar siempre en el centro de este anillo que se nos formó acá. Entonces vamos a introducir la aguja por ahí y ahí tomamos hebra y formamos el segundo punto alto. Y ahora vamos a separar por una cadena. Vamos a hacer de estos grupos un total de 5 en toda la vuelta. Entonces repetimos. Punto alto, segundo punto alto y separo por una cadena. Y así voy a continuar toda la vuelta hasta tener los 5 que necesito. Una vez que tengo los 5, hago la última cadenita y busco acá para unir al primer punto, a la segunda, a la tercera cadenita de altura y unimos con un punto deslizado. Una vez que lo tenemos así, yo en mi caso voy a cambiar de color, así que corto. Ustedes lo pueden tejer todo en el mismo color o ir cambiando. Cerramos acá y buscamos el color siguiente. Yo voy a usar este color óxido. Y ahora vamos a trabajar en la segunda vuelta en los espacios que nos quedaron de las cadenitas al aire. Así que nos introducimos en cualquiera de estos espacios y vamos a levantar 3 cadenas. 2 y 3. Esto va a equivaler al primer punto alto. Y ahora vamos a formar un abanico en cada uno de estos espacios. Entonces voy a colocar segundo punto alto, separo por 2 cadenas y agrego acá 2 puntos altos más. Nos va a quedar de esta manera. Y ahora sobre estos 2 puntos altos de la vuelta anterior separamos con una cadenita al aire. Y ahora me salto a la cadena siguiente y voy a repetir mi abanico. Entonces coloco 2 puntos altos, separo por 2 cadenas y agrego 2 puntos altos más. Cadena al aire, me salto a la cadenita siguiente y así voy a completar toda esta vuelta hasta tener los 5 abanicos que me corresponde a cada uno de los espacios de las cadenitas. Una vez completos los 5 espacios, hacemos la última cadenita de separación y vamos a unir acá a la segunda cadenita de altura con un punto deslizado. Para la tercera vuelta yo voy a utilizar el mismo color, ustedes si quieren lo pueden cambiar. Para eso primeramente me voy a deslizar al centro de acá de mi abanico donde tengo el espacio de mis 2 cadenitas. Cuando estoy acá voy a levantar 3 cadenas que va a equivaler al primer punto alto y después vamos a completar en este espacio envolviendo las 2 cadenas con 7 puntos altos en total. Así que vamos a ir contando ahora para ver cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno más, 7. Recuerden que las 3 cadenitas equivalen al primer punto alto. Una vez que tenemos los 7 puntos altos, donde tenemos el espacio de la cadenita al aire, vamos a envolver ahí y vamos a colocar un punto bajo. Y ahora vamos a repetir esto en cada uno de los abanicos. Hacemos una vez más. Tomo lazada, me salto el espacio de las 2 cadenas y acá voy a completar entonces con mis 7 puntos altos. Ahí van 3, 4, 5, 6 y 7.
y en el espacio de la cadenita envuelvo y coloco un punto bajo. Así vamos a completar toda esta vuelta. Una vez completa la vuelta, no me tengo que olvidar de colocar acá en la última cadenita el último punto bajo y luego uno de la misma manera, la segunda o tercera cadenita del primer punto y luego cortamos hebra. Vamos a cambiar color, en mi caso voy a usar este tono habano, parece que es, y me voy a venir acá, por ejemplo, al punto bajo y acá voy a enganchar y voy a levantar 3 cadenitas para reemplazar mi primer punto alto. Y ahora voy a agregar una cadena más de separación. Tomo la lazada y en el mismo punto bajo agrego un punto alto. Vamos a trabajar esta cuarta vuelta con puntos B. Me salto el punto alto siguiente del abanico, me voy a este, al que le sigue, y ahí coloco punto alto, cadena al aire y punto alto. Tomo la lazada, me salto el siguiente, me voy al que sigue y ahí coloco en la punta de arriba el punto B. Me salto el punto siguiente, me voy al próximo y ahí coloco punto alto, cadena al aire y punto alto. Y ahora me salto el que sigue y ya volví nuevamente al punto bajo donde vuelvo a colocar el punto B. Entonces nos van a quedar alrededor de cada pétalo, uno en cada punto bajo y sobre el pétalo nos quedan 3 puntos B. Y así vamos a terminar de completar toda esta cuarta vuelta. Tenemos al final de esta cuarta vuelta en total 20 puntos B. Una vez que estamos acá tenemos que dejar la cadenita de separación y unimos nuevamente como siempre a la segunda o la tercera cadenita de altura con un punto deslizado. Yo voy a cortar nuevamente porque voy a volver a cambiar el color y acá ajustamos y vamos a trabajar ahora el último tono, que sería en mi caso la última vuelta. Vamos a enganchar en cualquiera de estos puntos B y ahora vamos a trabajar como si fuera un punto granny. Ahí tengo 3 cadenitas que equivalen al primer punto alto y ahora en este mismo espacio agrego 2 puntos altos más para tener en total 3. Y así vamos a completar esta última vuelta. Vamos a ir trabajando en el centro de cada punto B y ahí vamos a ir colocando 3 puntos altos. 2 y 3. Me salto al próximo punto B y coloco 3 puntos altos. Así vamos a ir completando ahora toda esta última vuelta. Una vez completa la quinta vuelta vamos a tener en total acá 60 puntos, porque tenemos 3 por los 20, serían, sí, 60 puntos altos. Y mi granny mide, esta sería mi última vuelta, tiene 13 por 13 centímetros. Una vez que tenemos hecho este granny, vamos a necesitar, en mi caso, 7 para formar todo lo que es el canesú. Una vez completos los 7 grannies, les voy a mostrar cómo los vamos a unir entre sí. Una vez completos, todos nuestros grannies los vamos a alinear con un borde recto hacia el lado del cuello y los vamos a ir uniendo en uno de los laterales, uno con otro. Entonces vamos a ir dejando donde comenzamos la vuelta acá en una punta para después poder coserlo al granny siguiente. Los vamos a unir del lado del derecho. Yo termino mi vuelta siempre en el punto central de uno de los puntos granny del bloque. Entonces voy a buscar acá el grupo de puntos que tengo en el centro del granny siguiente y con una aguja lanera por el derecho vamos a ir pasando de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba, de un lado hacia el otro, y vamos a ir ajustando. Me voy al punto siguiente
y vamos tomando el punto que le corresponde del granny que tenemos al lado. Y así vamos a ir cosiendo hasta abajo. Una vez que pasaron la hebra un par de veces, sostenemos de acá y tiramos para ajustar. Y así vamos a ir ahora completando hasta llegar a la punta del otro granny y lo coseremos hasta el punto medio de los 3 que tenemos en cada bloque. Les doy algunas medidas para que se lleven como referencia de lo que mide el mío. Acá tengo una apertura más o menos de 24 centímetros. Esto de punta a punta mide más o menos 44 centímetros. La bajada del escote tengo aproximadamente 7-8 centímetros puede ser. Y desde esta punta hacia abajo tengo 15. Ahora vamos a tejer el cuerpo de acá para abajo de manera muy sencilla. Van a buscar cualquier color que ustedes gusten o que quieran usar. Yo agarré acá uno al azar para mostrarles. Y lo vamos a enganchar en cualquier huequito de estos que tenemos acá. Entre punto granny y punto granny de la última vuelta. Y vamos a empezar a trabajar en circular todo el derecho, todo de esta manera. Levanto 3 cadenas que equivale al primer punto alto. Y ahora voy a completar en este mismo espacio con 2 puntos altos más. Ahí. Y ahora voy a colocar cadena al aire sobre este grupo. Me voy al espacio siguiente y acá voy a colocar 3 puntos altos. Yo agarré este color óxido porque era el ovillito que más cerca tenía, pero ustedes pueden agarrar cualquier color. Puede ser el mismo color o otro. Fíjense, acá hago cadena al aire sobre el grupo y acá completo con 3 puntos altos. Y esto es todo. Y así vamos a ir completando toda la vuelta. Miren, acá estoy llegando a la unión entre granny y granny. Acá coloco un grupito, 3 puntos altos, cadena al aire y 3 puntos altos. Cadena al aire y así vamos a ir completando toda nuestra vuelta. Esta vuelta y todas las que siguen se van a repetir, ¿sí? A partir de acá. Y vamos a ir trabajando de esta manera en cada uno de los puntos que tengamos alrededor de todo nuestro granny. Cuando llegamos acá al final, colocan la cadenita al aire y unen como siempre a la segunda o la tercera cadenita de altura. Si quieren cortan hebra, cambian el color, se meten en cualquier huequito y hacemos la vuelta siguiente. ¿Hasta cuándo se quieren hacer una capa o un tipo poncho? Lo dejan y tejen hasta el largo que quieren sin parar, ¿sí? Les va a cubrir todo lo que es los bracitos o lo trabajan hasta donde ustedes quieran. Y si quieren hacer división para mangas y brazos, vamos a trabajar más o menos, calculen unos 20 centímetros. Pueden ser más centímetros para los talles más grandes o por ahí algún centímetro menos para los talles más pequeñitos, pero aproximadamente 20, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de esta forma y se lo van probando hasta que lleguen más o menos a la sisa de ustedes, ¿sí? Yo lo voy a completar y vuelvo y les muestro. Completé 7 vueltas y tengo ya en altura 20 centímetros, así que voy a dividir los puntos para el cuerpo y las mangas. Vamos a empezar a marcar. Entonces, para dividir los puntos vamos a tomar como base 2 grannies que nos van a caer en la espalda y la costura entre ambos va a ser la partecita central. Entonces, como yo voy a dejar 17 bloques para mi espalda, busqué acá el medio, marqué acá y dejé 8 espacios o bloques para un lado y 8 espacios o bloques para el otro lado. O sea que 8 y 8, 16,
más 1, tengo los 17 bloques que me van a corresponder a mi espalda en este caso. No importa dónde ustedes hayan terminado su vuelta, ustedes van a cortar hebra y van a enganchar en el espacio o en el huequito que les va a corresponder donde les va a empezar la espalda y empiezan a tejer bloque por bloque. Una vez que completaron todos los bloques que corresponden a su espalda, acá yo tengo los marcadores con los 11 bloques que voy a dejar libre para mi manguita. Entonces, de acá para unir al frente voy a agregar unas cadenitas. Si necesitan cadenitas, le colocan en el bajo sisa para completar su contorno y si no, pueden unir directamente con la parte del frente. En mi caso, como voy a agregar 2 de estos bloques en la sisa de cada lado, voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas para completar en el espacio. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y me salto todo el espacio que dejo para mi manga y me vengo acá al espacio que corresponde al frente y empiezo a completar con los bloques de punto granny, cadena al aire y el siguiente bloque hasta completar los 17 bloques que me corresponden en mi caso para el frente. Y eso me va a dejar ubicada donde tengo el marcador para el hueco de la otra manga del otro lado. Ya completé todo el frente, entonces llegué al próximo marcador y voy a agregar las mismas 7 cadenitas que puse del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cantidad de cadenitas ustedes lo regulan a su cuerpo según la holgura que necesiten en el busto y en los brazos y se lo prueban, pueden ser más o menos. Y una vez que estoy acá, me salto de nuevo todos los puntos que corresponden a mi manga y me vengo acá al inicio de vuelta. Yo había empezado solamente con las 3 cadenitas, entonces voy a terminar de completar acá los 2 puntos altos que me faltan para este hueco. Y una vez que estoy ahí, uno con un punto deslizado a la tercera cadenita de altura y ya tengo completa el sector de la espalda, el frente y tengo el espacio para trabajar después los brazos de ambos lados. Una vez que estamos acá, me voy a deslizar al huequito siguiente y acá levanto 3 cadenas y comienzo a completar los bloques de punto granny, 3 puntos altos por cada espacio, cadena al aire y 3 puntos altos así hasta llegar a la cadenita donde les voy a mostrar cómo la van a poder completar. Ya completé toda la parte de la espalda, llego a las cadenitas y entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Me salto el bloque y voy a colocar un punto alto en la cadena que le sigue, otro punto alto, en la que le sigue otro punto alto. Ahí tengo como si fuera un bloque, cadena al aire, me salto, cadenita de base y en las 3 cadenas que me restan completo con un punto alto por cada cadena. Y así por la cantidad de cadenitas y bloques que ustedes le hayan puesto. Y ahora cadena al aire y ya empiezo a completar con los bloques de puntos grannies acá en el sector del frente y de esta manera van a poder completar también la cadenita que tienen del otro lado exactamente igual a este lado y ahí ya tenemos unido y completo y luego repiten acá al final de vuelta. Acá ya completé el frente, las cadenitas del otro lado y una vez que tenemos establecido todos los puntos sobre nuestro cuerpo, voy a unir acá a la tercera cadenita de altura y a partir de acá empiezo ya a trabajar con los puntos que tengo. Acá levanto 3 cadenitas, la cadenita
de separación sobre este grupito y ya me voy al espacio siguiente y comienzo a completar. Y voy a trabajar únicamente ahora colocando un bloque de punto granny por cada espacio que me haya quedado solamente en el sector del cuerpo hasta que tenga la altura que quiero. Les muestro cómo fácilmente van a poder levantar los puntos alrededor del hueco de la manga. Yo acá enganché hebra en la parte central de mi cadenita y levanté ya las 3 cadenas. Y después completamos en este espacio los 2 puntos altos que nos faltarían para el primer bloque granny y luego hacemos cadena al aire. Y ahora acá tenemos la hilera que viene, que es la que usamos para hacer la cadenita y unir con la espalda. Entonces me voy a saltar acá a este punto alto y envolviendo uno de los puntos altos voy a colocar ahí un punto granny. O sea, envuelvo y coloco 3 puntos altos. Luego hago cadenita al aire y ya después empiezo a completar todos los espacios acá que tengo alrededor en el sector que me había quedado de la manga con un bloque por cada espacio. De esta forma. Acá ya di toda la vuelta, estoy terminando de completar los puntos del canesú, de la manga. Entonces coloco acá el último bloque, cadena al aire y ahora estoy en la misma hilera que usamos para unir, pero en la partecita de la espalda. Entonces en este bloque envuelvo este punto, uno de los puntos altos, y ahí agrego los 3 puntos altos, o sea, un bloque para redondear la manga y que no me quede ningún huequito. Y ahora hago cadena al aire y uno acá a la tercera cadenita de altura del primer bloque. Y a partir de acá levantamos 3 cadenas, 2, 3 y luego agrego la cadena de separación y ya tengo el primer punto de la vuelta siguiente y continúo completando toda la vuelta, siempre del derecho, con un bloque y una cadena por cada espacio que tengo ya establecido de la vuelta anterior, y así van a ir repitiendo hasta que tengan el largo que quieren para sus mangas. Luego repitan lo mismo del otro lado y así van a poder ir completando en circular. El hueco de la manga se nos va a ver así, ¿ven? Acá tenemos estos 3 puntos que levantamos de costadito y queda perfecto. Les muestro un poquito la otra que ya la empecé a tejer. Nos queda de esta manera, ¿ven? Queda perfecto, no se nota nada. Y así nos vamos a quedar completando el cuerpo y ambas mangas. Como terminación en el cuello, vamos colocando un punto bajo por cada punto que tengamos, todo alrededor de la vuelta de los grannies, y cuando llegamos acá al último punto unimos al primero con un punto deslizado y ya podemos ajustar y cortar hebra. Luego escondemos esta hebrita con una aguja lanera y listo. Así nos va a quedar la partecita del escote. Completamos de la misma manera en la parte de abajo de la prenda con una última hilera de puntos bajos, y para el caso de las mangas en la anteúltima vuelta, que sería la última de punto granny, lo que fui haciendo es ir colocando 3 puntos altos por cada espacio sin la cadena de separación, y con eso hice una pequeña disminución en el puño. Una vez que tengo completa esa vuelta,
uno acá con punto deslizado, levanto una cadenita y para terminar le fui colocando un punto bajo por cada punto que me había quedado y de esa manera terminamos de completar la prenda y nos queda la misma terminación en los puños, cuello y en el bajo de la blusa. La manguita nos va a quedar de esta forma y con eso ya tendríamos la prenda completada. Si me acompañaron hasta acá, les agradezco, les mando un cariño grande y nos vemos pronto en otro tutorial. Hasta la próxima.